¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Hoy hablaremos un poco de la despedida de Sergio Ramos con el Real Madrid. Bueno, antes que nada quería recordaros que os podéis suscribir y poco a poco podemos ir creciendo. También podéis compartir y yo creo que hoy es un buen momento para comentar lo que os ha parecido la despedida de Sergio Ramos y si la creéis justa o no justa o la creéis oportuna. Bueno, recordar que estamos a 17 de junio y Sergio Ramos terminaba el contrato el 30 de junio del 2021. Por lo tanto, a partir de esa fecha ya no, o sea, a partir del 1 de julio dejará de pertenecer al Real Madrid. Recordar también que cuando una vez que el jugador le quedan 6 meses de contrato, es decir, si el contrato termina el 30 de junio, en el caso de Sergio Ramos, el 1 de enero es libre de negociar con cualquier equipo si no quiere renovar con el Real Madrid. Por lo tanto, eso que quede claro y ese punto legal que quede claro. Antes de meterme un poco en vídeo, bueno, primero vamos a estructurar el vídeo, vamos a dar unos cuantos datos de la carrera de Sergio Ramos, unos datos curiosos. Primero vamos a hacer unos cuantos datos, luego vamos a hablar cuál ha sido o dicen que ha sido el problema de la no renovación de Sergio Ramos y para finalizar daré un poquito mi opinión sobre todo este caso. Vale, comenzamos primero por el inicio. Recordar que Sergio Ramos es canterano del Sevilla Fútbol Club, llegó al Real Madrid previo pago de la cláusula de restricción que fueron 27 millones de euros, que hoy en día no parece mucho dinero, pero aquella época, en el año 2005, para un chaval de 19 años, pagar 27 millones era mucho dinero. Sí que es verdad que el Madrid se había gastado una millonada con Figo, Beckham, Ronaldo, pero eran jugadores, digamos, con experiencia más contrastados, jugadores que ya sabías que iban a dar o podrían dar un rendimiento bueno. Sí que es verdad, bueno, que Figo igual al principio que sí que dio, pero en los últimos años dio un poco más de... No fue tan bueno el rendimiento, pero bueno, no quiero meterme en ello. Estamos hablando de Ramos. Llegó, como hemos dicho, en el año 2005 al Madrid. 2005, 19 años tenía Sergio Ramos en aquel entonces. Venía de jugar unos poquitos partidos en Primera División con el Sevilla. Justo había debutado, había hecho, me parece que una temporada y luego había... O sea, llevaba nada en Primera División, llevaría 2 años como mucho. 2, 3 años, no lo he mirado, pero... y 27 millones. Recordar que fue el primer fichaje de un jugador español, de Florentino Pérez. Bueno, el primer fichaje, el primer fichaje la primera era de Florentino Pérez, de un jugador español en el Madrid, vale. Después de 16 años podemos decir que esos 27 millones han estado bien amortizados. La salida no ha sido del todo buena, pero bueno, eso luego daré mi opinión. En estos 16 temporadas en el Real Madrid ha ganado 22 títulos. Se ha quedado a un título de Paco Gento, que tiene 23, de igualarle como el jugador con más títulos de la historia del Real Madrid. Me parece que está cerca también Marcelo, que si todo apunta que va a seguir, y luego daré un dato curioso sobre ello. 22 títulos que se resumen en 4 Champions, 4 Mundialitos de Clubes, 3 Supercopas de Europa, 5 Ligas, 2 Copas del Rey y 4 Supercopas de España. Vaya, más, súmale las 2 Eurocopas y el Mundial con la selección española. Telita el palmarés de Sergio Ramos en su carrera. Yo con tener una Champions o cualquiera con tener una Champions yo creo que nos conformaríamos. Luego, hablando un poco de los datos numéricos, 671 partidos en el Real Madrid. Hay que jugarlos, en el Madrid encima, 671 partidos. Es una barbaridad de partidos jugados en el Real Madrid. Y luego hay otra cifra que a mí me llama muchísimo la atención, son los 101 goles con el Real Madrid, siendo defensa. Sí que es verdad que en los últimos años ha tirado un penalti, pero bueno, tampoco ha sido que haya sido un especialista en penaltis durante sus 16 años, O sea, sí hay que meter 111, o sea, 111 goles, O sea, hay que meterlos. Y también quedará como el héroe de la décima. Y luego, otro dato que a mí me ha llamado mucho la atención son las 40 asistencias, pero también hay que recordar que al principio, esto nos puede llevar a engaño y decir, ostras, un central, 40 asistencias, pero recordar que al principio de su carrera Sergio Ramos jugaba como lateral, entonces es más fácil que un lateral llegue, incorpore como centro lateral o lo que sea, por lo tanto es más factible que las 40 asistencias, pero hay un año, no sé qué, estoy mirando antes las estadísticas, hay un año que da 7 asistencias, o sea, es una barbaridad, para un defensa es una barbaridad. Recordar que al principio era lateral derecho, por eso tantas asistencias, pero bueno, también puede haber una jugada ensayada, una peinada y también puede haber las asistencias, pero 40 está muy bien para la posición en que juega. Luego, 216 amarillas como jugador del Real Madrid,
18 expulsiones y 8 de ellas de forma de roja directa, digamos, de forma directa. Vale. Y luego ya decir que la controversia ha venido porque, por lo que he podido leer, Sergio Ramos quería 2 años en el Real Madrid de jugador y 2 años como técnico. Es decir, digamos que quería 4 años, 2 y 2. Es decir, 2 de jugador, jugar 2 años más, retirarse y hacer 2 años de entrenador. Pero el Madrid le ofrecía 1 año con una rebaja del 10%. Normalmente, en la mayoría de clubes, cuando un jugador tiene 30, 32 años, normalmente empiezan con 30, pero suelen ser un poco flexibles. Con 32, 33 se suele ir renovando año a año. Es decir, por ejemplo, en el caso del Atleti o Luka Modric, 35 años, 1 año. Vamos viendo. Athletic, con Aduriz los últimos años hacía año a año. Raúl García se ha hecho año a año. O sea, es más que nada porque, como tiene una cierta edad, pues tienes que ir viendo la evolución del jugador, como ha ido durante ese año, y decir, bueno, pues yo creo que puedes ir viendo sin más, o sea, ir viendo cómo se encuentra el jugador físicamente, cómo le responden las patas, cómo le responde el cuerpo, y pues ir, oye, yo creo que sí puede ser esto, puede ser lo otro. Entonces, es más que nada, o sea, si te ofrecen 1 año, tienes 35, vete año a año, no tienes problema. O sea, y problema económico, porque te bajes un 10% de la ficha, yo creo que has ganado ya suficiente dinero como decir, chico, venga, 1 año me das, 1 año. Luego al siguiente año, otro añito, pam. Y también hay que recordar que viene un año muy complicado. Ha tenido lesiones. Hostia, yo siendo él, viendo, pienso, digo, hostia, vale, sí que es verdad, ¿quién me va a ofrecer más dinero del que me ofrece el Madrid? Ahora hay que tener en cuenta la pandemia. Entonces yo, siendo él, joder, te da 1 año, 10% de la rebaja, pero dices, bueno, mira, me bajo un poco el sueldo, no me va a importar. Si él dijo una de las veces, la última renovación creo que fue, que mareó aquí a todo Jesucristo, que si iba a ir a China, que si no sé qué, que si no sé cuántos, hay una famosa frase que sacamos que dice, yo jugaría hasta gratis en el Madrid. Pues ahora mismo aquí no se demuestra esto. O sea, te vas porque te dan 2, o sea, tú quieres 2, te dan 1, te bajan el 10% y pues esa tontería te vas. O sea, renuevas 1 año más en el Madrid tranquilamente, es el capitán, eres el puto amo del vestuario, o sea, mueves a todo el vestuario, tienes todo el vestuario contigo, quédate. ¿Juegas menos? Bueno, pues es la vida, es el proceso natural de la vida. Pero haces grupo, haces vestuario y tienes mucho peso en ese vestuario. Yo que hubiese firmado 1 año. Oye, 1 año, 35. Con 36 estoy bien. Pero otro añito. Oye, hay que ver la edad que tienes y tienes que ir poco a poco. Has tenido un año complicado. Coge, pero sabes que el Madrid Florentino no es un presidente cualquiera. Te va a dar la opción que tengas encima de la mesa, la tomas o la dejas. No tienes otra opción. Es así. 1 año. Tienes 35. ¿Qué quieres? 1 año. Año. Proceso natural de la vida. No te va a dar el Madrid 3 años de contrato hasta los 38, porque no le interesa. A ver, el Madrid quiere que juegues, oye, año. La política a mí me parece correcta cuando tienes ya, fíjate, vamos a poner la frontera de 32-33. Si vas año a año es lo lógico. Con 30, con 31 todavía puedes firmar un contrato de 2 años. Tampoco mucho más, ¿sí? Pero bueno. Y eso es lo que yo opino, o sea, toma, año con 10%, joder, que estamos en una época de pandemia, pues si hace falta reducir el sueldo, se baja todo el mundo el sueldo. Yo creo que no, mal de dinero no tiene que estar. Él tiene dinero y su mujer tiene dinero. O sea, mal económicamente no tiene que estar. Joder, acepta el contrato y fuera. Incluso yo también había leído que le habían dado como una opción de un contrato de, no sé si eran 3 años, el primer año la rebaja, el segundo año un poco más de y el tercer año le van lo que no correspondía, pero me parece que ya eso hay, o sea, era un rumor que salió, pero bueno, que no lo he contrastado, pero sí que la realidad es que lo he leído varias veces esto. Lo del Madrid 1 año y él pedía 2. Y luego ya para terminar con el vídeo quería dar un dato curioso, sin más, que me ha parecido, que ahora el nuevo capitán del Real Madrid va a ser Marcelo. Bueno, los capitanes van a ser Marcelo, Benzema, Varane, Nacho y Modric. Siempre y cuando Varane no salga, si no, bueno, Modric, o sea, Nacho y, bueno. Es el primer capitán extranjero del Real Madrid desde 1904. Que fue Arthur Johnson, o sea, primer capitán extranjero del Madrid fue en 1902, que fue un jugador inglés llamado Arthur Johnson. Y el último capitán extranjero del Real Madrid fue en 1904, Federico Revuelto, que era de Guatemala. O sea, es decir, desde 1904 el Real Madrid no ha tenido un capitán extranjero, es decir, hasta el 2021. O sea, más de 100 años después, el Madrid volverá a tener un capitán extranjero, en este caso Marcelo, y se convertirá en el capitán del Real Madrid por los años que lleva la primera plantilla. Luego será también Karim Benzema. Y hay que recordar que en el Madrid, como en muchos otros clubes, se hace por número de años normalmente en el primer equipo. Normalmente suele ser el primer equipo. Por ejemplo, en el Barça es Messi, porque es el jugador que más tiempo lleva. En el Athletic es Muniain, porque es el jugador que más lleva en el primer equipo. Normalmente suele ser así. Coque, lo mismo, es el jugador que más tiempo lleva en el
en el Atlético de Madrid. O sea, normalmente los clubes lo hacen por años jugados en el club, por lo tanto, es lo que hay que contar. Ahora habrá que estar atentos a ver a qué equipo se marcha. Y poco más que deciros. Nos vemos. Ahora recordad que estamos con la Eurocopa y bueno, cuando lleguen los octavos haremos un vídeo sobre ello. Bueno.